Vamos a iniciar el tema al cual he titulado Una sola vez y para siempre. Y bueno, curiosamente vamos a estar hablando de algo muy particular. Bueno, muchos de ustedes seguramente han experimentado la misma situación que yo cuando nos encontramos por Jesús, con nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Y pues yo tengo muy grabado ese día porque pues para mí y para todos ustedes debe ser como el nuevo nacimiento, mis amados hermanos. Yo nací el día 16 de septiembre del 2004, una noche, por ahí de las 8:30 de la noche, tuve la experiencia de venir a los pies de Cristo. Y bueno, a partir de allí comenzó una relación pues que ha transformado completamente mi vida. Y yo sé de antemano que también tu vida ha sido transformada grandemente desde el día que tú con esa fe que Dios puso en tu corazón, lo abriste justamente para que nuestro Dios Todopoderoso entrara con poder y gloria y pues haya transformado tu vida, porque seguro estoy que ya ha habido una transformación. Este es un suceso de una sola vez y para siempre, mis amados. Pero quiero decirles que las consecuencias y el efecto de ese suceso de una sola vez y para siempre, pues son continuos y abarcan todas las áreas de nuestras vidas. Yo experimenté el amor de Dios por mi vida, ¿verdad? Y me comprometí a amarlo para siempre. Yo estoy deseoso que también tú tengas esa misma actitud en tu corazón, que el comentario que yo puedo hacer respecto a la bendita palabra de Dios te sea suficiente para enamorarte cada día más de Dios. Ese es mi deseo verdaderamente y espero que pues cumpla el objetivo en tu corazón. Obviamente, pues con la gran fe puesta en lo que dice la palabra de Dios, que su palabra va a hacer el efecto para lo cual fue enviada a nuestras vidas. Y declaro en el nombre de Jesús que ese suceso que fue una vez y para siempre, pues traiga el efecto constante y continuo de esa transformación a la que ha sido llamado, a la que hemos sido llamados propiamente, pues por nuestro Señor Jesucristo, a conocer la verdad, a ser libres por conocer esa verdad, a tener esa relación personal con Dios y a vivir la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y por eso, pues nada más voy a citar rápidamente la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que verdaderamente tú empiezas a hacer esa vida nueva en Cristo Jesús. Tuviste la experiencia de una sola vez y para siempre al encontrarte por primera vez con Cristo. Hoy es el día en que seguimos en ese caminar de la mano del Señor, a través de su bendita palabra, con el poder de su Espíritu Santo, yendo directamente hacia los brazos de papá, porque podemos comprender cuando nuestro Señor Jesucristo dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Y pues obviamente nosotros estamos yendo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo invocamos, por eso le amamos, por eso le seguimos, le buscamos. Y este es el mejor motivo por el cual ustedes y yo pues nos conectamos todos los días a partir de el primer momento en que Dios nos permitió, a través de la tecnología y a través de esta situación que ha venido a ser el caos para la humanidad, ¿verdad? Del coronavirus. Pero como sabemos que todo lo que nos sucede siempre va a ser para bien, pues vean qué bendición trajo Dios a nuestras vidas a través de esa condición. Nos obligó a recluirnos en casa, pero también nos dio la oportunidad de estar más unidos que nunca y más juntos en el espíritu, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo amor por ese Dios vivo y verdadero en el cual hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza, y pues el cual nos sacará adelante y nos llevará a esa bendición de la vida eterna y de experimentar su presencia día a día.
Y pues quiero decirles también que en el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer el día de hoy, pues el escritor de Hebreos habla del mayor evento de una sola vez, de todos los tiempos. Es el evento que cambió el curso de la historia y que tiene el potencial de cambiar todas nuestras vidas. Recuerden que pues hoy es el día en que hablamos de antes de Cristo y después de Cristo en la humanidad. Eh, lo he comentado en algunas otras ocasiones. Por ejemplo, las culturas asiáticas, que son culturas muy cerradas, mis amados, que difícilmente se permiten permearse hacia la cultura occidental como la nuestra. Y ellos, por ejemplo, pues hasta hace un buen tiempo manejaban todavía pues el concepto de su calendario a través del nombramiento del el año del caballo, el año del mono, cosas de esa naturaleza. Pero de hace muy buen tiempo a la fecha, déjenme decirles que hasta esas culturas tan cerradas han aceptado que Jesucristo vino a ser el parteaguas de la humanidad, al grado de que ahora en mismo Japón, en Corea, en China, nosotros podemos ver cómo ellos han adoptado el calendario que se maneja y ahora estamos para todo el mundo en el año 2021 después de Cristo. Fue el hecho o el evento que cambió el curso de la historia, mis amados, y que cambia verdaderamente la vida de la gente que se expone a la presencia de Jesucristo, ¿verdad? A esa condición en donde Jesús se ha presentado una sola vez y para siempre, así como lo dice Hebreos 9:6. Vemos también cómo Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez y para siempre en el capítulo 28. Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre en el versículo 12. Dije anteriormente en el capítulo 28, no es el capítulo 9 de Hebreos, versículo 28, y en la siguiente cita es el versículo 12. Y también vemos que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, ya en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos. Y bueno, pues como vemos, este suceso de una sola vez provino del gran amor de Dios por todos nosotros y tiene enormes consecuencias, mis amados. Una consecuencia es que ha cambiado nuestra vida. Empezamos a ser diferentes. Tenemos hoy un estilo de vida diferente. Yo me he dado cuenta de la vida de muchos de ustedes, como pues de inicio los conocí, una serie de problemáticas que pues de alguna manera empezamos a estudiar, a ver, pero en el transcurrir de estos días he visto cambios reales, fehacientes, muy notorios en la vida de todos ustedes, mis amados. Y eso es para la gloria de Dios. Y bueno, pues nosotros hemos confiado en un Dios tan poderoso, tan verdadero, que pues una sola vez y para siempre, desde el momento en que se presentó a nuestra vida, ahora Él es el que nos guarda y nos protege. ¿Y de dónde podemos obtener esa información? Bueno, pues les voy a invitar a que leamos el Salmo número 121, del versículo 1 al 8 y vamos a ver cómo el salmista pues nos hace la observación de que Jehová es nuestro guardador, ¿verdad? Este es un cántico gradual que va creciendo en su estructura gramatical, en su estructura poética, y pues eso viene a nuestras vidas de una manera excepcional. Y dice la palabra de Dios, Salmo 121, versículo 1 al 8, dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Hermosa palabra esta, mis amados. Quiero decirles que yo he confiado tanto en esta bendita palabra que justamente pues en el momento en que nosotros
partimos el día jueves, salimos para otra localidad del Estado de México. Pues nuestra oración es: Padre, guarda nuestra salida como has de guardar nuestra entrada. Y dice la palabra de Dios que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida, mis amados. Cuando nosotros salimos de viaje, cuando nosotros nos exponemos al día a día, hay que orar pidiendo esa bendición de parte de Dios, que Dios guarde nuestra salida, nuestra entrada, que vengamos en esa condición, ¿verdad? Y bueno, fíjense que quiero tomar una pregunta para ustedes y quiero preguntarles: ¿cuál es el primer lugar donde acudes cuando tienes problemas o cuando no sabes qué hacer? ¿Acudes a tus amigos? ¿Acudes a tu familia? ¿Acudes a los médicos? ¿Acudes a algún profesional en algún área en donde ves que no tienes salida, que no tienes de alguna manera pues la situación como de cómo resolver tu problemática? Miren, yo quiero decirles que no hay nada de malo en buscar ayuda en todas esas direcciones, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, lo primero que hacemos es buscar las ayudas en lo horizontal, en lo que vemos. Y es bien, o sea, no hay ningún problema por eso. Pero yo quisiera que a partir del día de hoy me pudieran comprender de algo muy particular, que el primer lugar donde nosotros debemos acudir pues es como nos lo dice el salmista. Y el salmista lo primero que dice es que él acude a lo que está arriba, ¿verdad? Recuerden que nosotros, pues en nuestras relaciones interpersonales las manejamos a nivel horizontal. Y es correcto, pero recuerden que nuestra mayor relación personal que debemos cuidar y debemos tener en esa condición es nuestra relación vertical, o sea, nuestra relación con Dios. Y de esta manera, pues mis amados, nosotros tendremos, pues obviamente, la mejor solución a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque seremos guiados por el Eterno. Y bueno, quiero también decirles que fíjense cómo está la situación. El arrepentimiento mira hacia atrás, hacia lo que hicimos, hacia nuestro pasado, ¿verdad? Porque una vez que cometimos un pecado, que cometimos un error, que nos metimos en problemas por haber fallado en nuestras decisiones, pues miramos hacia atrás y pues llega el arrepentimiento a nuestra vida, ¿verdad? Y llega el momento en que decimos: ching, ¿cómo me arrepiento de haber tomado esa decisión? ¿Cuántos de nosotros de repente hacemos expresiones de que, caray, si no hubiera dicho eso, o si no hubiera, y si no hubiera, y el arrepentimiento viene de mirar atrás, de mirar el pasado? Qué bueno que lo miramos para que de esa manera sea pues una plataforma de aprendizaje para que a futuro no cometamos los mismos errores y que no nos dé esa condición de que dentro de un año volvamos a mirar para atrás y volvamos a decir lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando iniciamos relaciones personales después de un fracaso, de una relación, y no le damos la oportunidad a Dios de que sea Él el que nos guíe, nos dirija, y pues entonces dentro de un año volvemos a decir: caray, otra vez me volví a equivocar, y otra vez a sufrir, y otra vez a tener esa problemática. ¿Ah? Bueno, entonces quedamos que el arrepentimiento mira hacia atrás para darnos una plataforma de enseñanza para proyectarnos hacia el futuro. Ahora fíjense bien, el miedo mira alrededor. El miedo nos lleva a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, cómo está la situación. De hecho, cómo reaccionamos en estos tiempos respecto a la condición que estamos viviendo con el coronavirus y ahora con la nueva cepa, con esa variante que está desarrollándose. Pues el miedo nos está llevando a mirar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Si nos vacunamos, si no nos vacunamos. Eso es lo que provoca el miedo, mis amados. Entonces, el arrepentimiento mira atrás, el miedo mira alrededor nuestro y la preocupación, fíjense bien, mira hacia adentro. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón que de alguna o de otra manera te está llevando a mirar a través del miedo tu alrededor? ¿O qué es lo que tienes preocupadamente hacia adentro, verdad?
para que te lleve hacia un arrepentimiento mirando hacia atrás. Entonces, la preocupación mira hacia lo que tú estás pasando y viviendo. Y hoy te quiero llevar a algo mayor. Lejos de estar preocupado, pues mejor ocúpate en una acción correcta, mirando hacia arriba. Porque la fe es la que mira hacia arriba, hacia Dios. Entonces, lo vuelvo a repetir para hacer el contexto correcto. El arrepentimiento mira hacia atrás, hacia mi pasado. El miedo mira alrededor a lo que estoy pasando, viviendo. La preocupación mira hacia adentro de mí, es lo que me lleva a hacer introspecciones de repente. Pero la fe, mis amados hermanos, es la que mira hacia arriba y es la que tenemos que activar cuando estamos pasando por circunstancias que de repente se están saliendo de nuestras manos o ya se salieron. Fíjense lo que hace el salmista, y para eso estamos estudiando la bendita palabra de Dios. El salmista levanta la vista y dice en el versículo 1, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi socorro? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Bueno, pues justamente, ¿verdad? En el segundo versículo tiene la respuesta y nos la da. Nos ofrece esa bendita respuesta, mis amados, porque su ayuda, su fortaleza y su protección provienen del Creador del universo. Y por eso lo declara de esa manera. Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Mis amados hermanos, hemos de echar mano de la fe mirando hacia arriba, ¿verdad? Cuando tú tengas un problema, cuando tú estás pasando por situaciones, levanta tus ojos al cielo. Y ahí puedes preguntar, ¿de dónde ha de venir mi socorro, mi ayuda? Pues tu ayuda, tu fortaleza y tu protección vienen del Señor. Y acéptalo con amor. Declara que esta palabra de Dios es para ti. Di en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, en este instante yo arrebato esta bendición que tú me estás dando a través de tu bendita palabra. De hecho, el salmista continúa y dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Es el versículo 3, léelo. Mis amados, este hermoso salmo habla del amor de nuestro Dios Todopoderoso por ti y por mí. Habla de su protección sobre nuestras vidas. De hecho, piense lo que dice la palabra de Dios entre el versículo del 5 al 8. Dice, el Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, dice. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Eso lo leí en otra versión para que te pudiera quedar más claro, para que podamos nosotros tener una comprensión más amplia de su bendita palabra, mis amados. Yo muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, he declarado este salmo como una oración para mi familia, para mi vida, para ustedes como mis hermanos en Cristo, para mis amigos, para todos aquellos que hemos estado enfrentando dificultades en nuestras vidas. Y creo que ahí estamos todos. ¿Quién de ustedes no ha enfrentado una dificultad en su vida? ¿Quién de ustedes no necesitaría que yo levantara una oración por su vida en este momento porque nunca ha enfrentado una dificultad en su vida? Yo creo que todos, mis amados hermanos. Y es por eso que necesito también levantar su vida en oración, porque de esta manera hago la declaración correcta y ustedes también levanten mi vida en oración, su vida misma, porque así como ustedes, pues yo también de repente enfrento dificultades, ¿verdad? Y todos estamos en esta misma condición, pero tenemos el gran recurso de mirar hacia arriba y decirle, Señor, tú eres mi refugio, mi amparo, mi fortaleza. Bendices mi entrada y mi salida, ¿verdad? Que fue traducido también, el Señor me cuidará en mi hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Y es la verdad. La promesa de este salmo, mis amados, es que el Señor nos protegerá de todo daño permanente. El salmista, pues obviamente no había podido saber en su momento que esto
hubiese sido posible gracias al sacrificio de una sola vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Él obviamente no estaba vivo cuando vino nuestro Señor Jesucristo para ofrecer su sacrificio, ofrecerse él mismo en sacrificio una sola vez y para siempre. Pero quiero decirles, mis amados, que esto significa que Jesucristo trae salvación para quienes lo esperan, como lo dice el versículo 9, 28 del capítulo 9 de Hebreos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesucristo, pues, es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Y Él también trajo bendición para la vida de los que esperaron en Él antes de que llegara. Ahora ustedes y yo tenemos la bendición de que hemos visto pues la expresión máxima de amor de parte de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras vidas. Pero también ustedes y yo estamos esperando por la segunda venida de Cristo. Él lo prometió y lo cumplirá. Él vendrá por su iglesia. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tú y yo estaremos en esas grandes filas de la iglesia de Jesucristo que será arrebatada para la gloria del Señor. Y si no estamos en ese tiempo, así como ya no lo estuvo el salmista, ténganlo por seguro que así como el salmista está gozándose en la presencia de Dios eternamente y para siempre, ustedes y yo también descansaremos en Cristo y seremos levantados con Él para la gloria y honra de Dios Padre. Amén. Es la bendición que tenemos ahora. El salmista lo pudo ver solamente en visión que Dios le dio. Pero ustedes y yo ahora tenemos hasta la bendita palabra que nos refleja lo que Cristo vino a hacer. Nos revela absolutamente todo lo que tenemos que saber del Dios vivo y verdadero y de Jesucristo a quien Él envió para que podamos experimentar desde ahora y para siempre la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo efectivamente una sola vez y para siempre fue suficiente para que ustedes y yo ahora podamos levantar nuestra mirada al cielo y obtener desde allí el socorro para nuestras vidas? Amén. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él nos cuida de día y de noche. Gracias porque cuidan mi salida, mi entrada, desde ahora y para siempre. Y quiero hacer un énfasis aquí, mis amados. La palabra de Dios dice que la promesa de este salmo es que el Señor nos protegerá de todo daño permanente. O sea, que no hay un daño que pueda generar una condición permanente en nuestra vida. Ni la muerte va a poder ser permanente en nuestra vida, mis amados. Y esto tiene que ser, ¿cómo les puedo decir? La mejor expresión de Dios en amor por nosotros. Ustedes y yo sabemos que de repente hay cosas que nos dañan, que nos hieren, la infidelidad de alguien, el hecho de que nos hayan volteado la espalda, la problemática que vivimos, nos duele. Pero Dios dice que ese daño no lo dejará ser permanente, porque la palabra de Dios también nos enseña que un día el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Y entonces todo aquello que para nosotros pudo haber sido permanente aquí en la tierra desaparecerá. Dice que estaremos con Él en ese lugar de bendición en donde no habrá más lloro, más dolor, más enfermedad, la muerte no podrá prevalecer. Entonces, cualquier daño que tú hayas recibido, Dios promete que lo va a destruir en el momento adecuado. No será permanente ese daño, mis amados. Así es que hoy podemos descansar en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta qué bendición tenemos ahora? ¿Y cuál fue la bendición mayor? Pues de que todo esto es posible, sí y solo sí, porque Jesucristo se sacrificó por nosotros.
Entonces, vamos a ver ahora sí ya el libro de Hebreos, en el capítulo 9, del versículo 16 al 28, y dice la palabra de Dios, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está, perdón, y en la manera de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloriosa palabra de Dios, mis amados. Ay, Dios mío. Gracias, Padre. ¿Te has dado cuenta de cuánto te ama Dios? ¿Sabes que Jesús derramó su sangre para que recibieras el perdón total? Eso ya lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos explicado muchas veces. Pero yo quiero que, así como Dios constantemente nos habla, quiero que por favor lo asimiles aún más. Entiendes que Él ya ha pagado el precio por cada pecado que has cometido en el pasado y por cada pecado que cometas en el futuro. Si ya lo comprendiste, yo quiero preguntarte ahora, ¿por qué era necesaria la muerte de Jesús? Amén, hermano Juan, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué siendo Dios tenía que morir? El autor del libro de Hebreos señala que tanto en el caso de un acto de voluntad como en el caso de un pacto, ¿verdad? Porque se usa la misma palabra griega para estas dos condiciones, el acto de voluntad o el acto de un pacto, estos no entrarían en vigor sin que ocurra una muerte, porque debemos comprender que la muerte conduce a una herencia para los demás. Obviamente, pues nosotros humanamente no podemos demandar una herencia de una persona que todavía esté viva, porque entonces, pues no podría aplicarse la condición de heredad. Tendría que ser un regalo, tendría que ser una transacción de otra manera, pero para una herencia obligadamente tiene que morir quien hereda. Amén. Porque es más, delante de la ley, si el que va a heredar algo aún no muere, no puede ejercerse la acción como de herencia. Tendría que ser como un regalo, un donativo, un comodato, cualquier otro término, pero no herencia. Entonces vemos que por eso dice el versículo 18,
De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. O sea que la herencia que Dios nos da se tuvo que establecer a partir de la sangre. Al principio, pues de la sangre de seres inocentes, de animales que Dios permitió. ¿Desde dónde se instituye eso? ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios nos enseña que después de que Adán y Eva decidieron pecar, desobedecer propiamente, actuar en rebeldía, dice que ellos se tejieron un delantal de hojas de higuera. Obviamente, pues las hojas de higuera se iban a desbaratar muy rápido y no les iba a cubrir el pecado. Y no por la condición de sexualidad ni nada por el estilo. Eso tipifica simplemente que ellos trataban de alguna manera de esconder su pecado, ¿verdad? Lo que habían hecho en desobediencia. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Recuerden que dice la palabra de Dios que Él los vistió con ropa, con pieles. Obviamente, si no lo dice la palabra de Dios tan directamente, pero ustedes y yo podemos inferir que de dónde tomó las pieles el Señor para poder cubrir el pecado de Adán y de Eva. Obvio, tuvo que tomar la vida de unos seres inocentes, derramar su sangre, o sea, matarlos para poder traer esa piel, obtener esa piel y tapar la vergüenza, el pecado de seres moralmente responsables de su condición. Entonces, obviamente, por eso se establece, pues, ese dicho que acabamos de leer, que sin derramamiento de sangre, ¿verdad? Pues no hay perdón de pecados. Así de sencillo es. Entonces, el autor hace 3 declaraciones que contrastan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con los sacrificios inferiores que se realizaban bajo la ley. Primero, Jesús estaba lidiando con el problema real, de raíz. ¿Qué era lo que hacían, mis amados hermanos? Cuando llevaban los animales para ser sacrificados, pues obviamente se atendía la condición de solamente perdóname este pecado que acabo de realizar, ¿ok? Pero no actuaba de raíz, no extirpaba la condición de pecado. Jesucristo estaba lidiando con el problema real. Y por eso dice la palabra de Dios ahí en el versículo 24, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ahí está lidiando con el pecado, con el problema real, llevando nuestra condición delante de Dios. No nada más en un acto sacrificial aquí en la tierra. Él lo llevó al cielo, mis amados hermanos, al verdadero tabernáculo, al verdadero templo, a la misma presencia de Dios. Por eso tus pecados y mis pecados son verdaderamente perdonados. Por eso tú y yo ya no tenemos que asesinar propiamente a esos animales inocentes para perdonar nuestra responsabilidad moral. El segundo punto que trata el autor del libro de Hebreos dice que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Y por eso el título de este devocional, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice, no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año, esperando que Dios perdone el pecado. Eso lo dice ahí en el versículo 25, mis amados. Y del versículo 27 al 28 nos hace la observación, más bien, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, tú y yo estamos destinados a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y entre esas muchas personas, la gloria sea para el Señor porque estamos tú y yo. La gloria sea para Dios. Amén. Bueno, y la tercera situación que nos presenta el autor del libro de Hebreos es que Jesús derramó su propia sangre, mis amados. Jesús no ofreció sangre ajena.
El sumo sacerdote que estaba en funciones cada año tenía que sacrificar, ¿verdad?, a los animales que llevaban propiamente para eso. Y él llevaba la sangre, pero de un tercero, no era de su propia sangre, ¿verdad? Pero a diferencia de ese sumo sacerdote que tenía que asesinar a esos animales inocentes, pues Jesucristo derramó su propia sangre. Él lo hizo por amor a nosotros. Y es por eso, mis amados, que ya no se requieren más sacrificios. Voy a leer el versículo 23 en la traducción del mensaje para que nos quede un poquito más claro. Dice la palabra de Dios, esos sacrificios de animales ya no son necesarios, porque ahora la sangre de Cristo ha cumplido completamente su propósito. Imagínense nada más. Esto lo podemos declarar así como Jesucristo lo dijo. Todo se ha consumado. Cuando dice ahí en Juan 19:30, consumado es, quiere decir exactamente todo se ha cumplido perfectamente, una sola vez y para siempre. Ahora bien, mis amados hermanos, fíjense bien lo que les voy a declarar. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo, no será ya para cargar con pecado alguno. Eso ya lo hizo. Él vendrá más bien para traer salvación a quienes lo esperamos. Así lo dice el versículo 28 de Hebreos 9. Y es por eso que ustedes y yo ahora tenemos que darle gracias a Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su sacrificio de una sola vez y para siempre, para que tú y yo podamos recibir el perdón total de nuestros pecados. Hay que orar a Dios porque nos ayude constantemente, mis amados, a recordar el día de hoy y el día de mañana y los días que el Señor nos permita, que consumado es. Todo se ha cumplido para la gloria de Dios. Entonces, mis amados, aunque la muerte de nuestro Señor Jesús para nosotros fue un acontecimiento de una sola vez y para siempre, déjenme decirles que Dios en su amor estuvo preparando a su pueblo para ese gran suceso durante cientos de años. Dios estuvo preparando nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirte que tú y yo habíamos sido escogidos, hemos sido escogidos por Dios desde antes de que se creara algo en los cielos o en la tierra. Tú y yo ya estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Entonces Dios nos empezó a preparar constantemente. Dios nos enseña acerca de las graves consecuencias del pecado y también a su pueblo, al pueblo escogido por Dios, a los judíos, a Israel, mis amados hermanos. También Él les enseñaba constantemente acerca de las graves consecuencias del pecado y señalaba a un Salvador. Entonces, mis amados hermanos, constantemente Dios va a estar hablando a nuestras vidas. Constantemente Dios va a estar hablando a nuestras vidas, mis amados. Y esto es para que ustedes y yo vengamos a una condición de ver a través de la lente de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos ver cómo desde siempre Dios estaba dando indicios de su perfecto sacrificio por el pecado de una sola vez y para siempre. Entonces, Dios estaba preparando nuestras vidas. Hoy es el día en que nosotros tenemos que entender, mis amados, que Dios nos ama absolutamente a todos. Y Dios no quiere que nadie caiga bajo su juicio. De hecho, Dios dice, hay una parte en la palabra de Dios, mis amados, precisamente en el libro de Ezequiel, capítulo 17, en donde dice la palabra de Dios,
Ezequiel 17:23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Así lo dice Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis amados? Porque es a una sola vez y para siempre. Tiene que ser el efecto en nuestras vidas para que no caigamos bajo el juicio de Dios, que verdaderamente vengamos a los pies de Cristo y permitamos que Dios siga transformando nuestra vida, que no nos cansemos de buscar al Dios Todopoderoso, que no nos cansemos, mis amados, de comprender que Dios no quiere que caigamos, porque Dios nos ama. A Él no le complace la muerte de una persona que se comporta malvadamente o que no atiende a su palabra, que no se humilla. Él más bien quiere que nosotros abandonemos cualquier mala conducta que podamos tener y que vivamos para siempre con Él. Es lo que Dios quiere. Si hoy es el día en que todavía, por algún motivo, razón o circunstancia, estás en una condición de pecado, mis amados, hoy es el tiempo de que podemos arrepentirnos y apartarnos de todas nuestras maldades para que el pecado no nos acarree a la ruina. Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo de una vez y para siempre, arrojar de una vez y para siempre todas las maldades que cometimos, arrojar de una vez y para siempre todo nuestro pecado, todas nuestras malas decisiones, pedirle a Dios que nos ayude para que de hoy en adelante, de una vez y para siempre, nos hagamos de un corazón y un espíritu que busque la presencia de Dios constantemente, todos los días, que nos ayude a convertirnos y viviremos como dice el Señor. Y es posible, mis amados hermanos, en una conversión genuina. Y miren, y con eso termino este día. Esta es la noticia más maravillosa que hemos podido recibir. Por eso Jesucristo es claro cuando nos deja la gran comisión de llevar su palabra, de predicar su palabra a toda criatura. Porque hay gente que también necesita esta maravillosa noticia que tenemos ustedes y yo ahora. Miren, por muy bajo que hayamos caído, independientemente de lo caótica que sea hasta este momento tu vida, puedes hacer una ruptura clara con el pecado. Simplemente arrepiéntete de los malos caminos y vuélvete a Jesús. Recibirás el perdón total, recibirás un corazón nuevo, un espíritu nuevo y podrás desde ahora, desde hoy, mis amados, disfrutar de la relación con Dios hecha posible por su sacrificio de una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Dios nos ama. Dios quiere que tú y yo comprendamos todo esto de una manera excepcional para poder levantar nuestra mirada a Él cuando estemos en aflicción, cuando tengamos problemas, cuando estemos por cometer otra vez otro pecado. Y si estamos en pecado, Señor, por favor, ayúdame. Acostumbrémonos, mis amados. Dios ha abierto el trono de su gracia para encontrar el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Que en vez de andar buscando la respuesta aquí humanamente, volteamos a ver al Señor. Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, bendito Dios. ¿Por qué estar peleando y batallando y luchando por las cosas superficiales? Por el amor de un hombre, por el amor de una mujer que a lo mejor no nos quiere, por el hecho de que simplemente tengamos relaciones interpersonales caóticas, porque hemos de estar todavía batallando porque tengo tanto deseo de tener lo que mi vecino tiene, cuando Dios nos está dando vida, nos está dando su amor, nos está dando lo mejor de Él. ¿Para qué estar batallando, mis amados hermanos, en querer ser una persona diferente para mostrarnos al mundo?
cuando Dios nos ha hecho únicos, singulares delante de Él. Mejor batallemos, mis amados, porque verdaderamente hoy sea una vez y para siempre. Y alcemos nuestra mirada al cielo. Y vamos a decirle, Señor, gracias, porque puedo arrepentirme y vivir, porque puedo reconvenir mis malos caminos, mis malos pensamientos, porque me das oportunidad de ya no seguir aferrado a algo que no tengo por qué estar aferrado, porque me das la libertad de poder amarte, de poder experimentar tu presencia en mi vida. Gracias porque me has prometido un nuevo corazón y un nuevo espíritu con el cual he de amarte de una vez y para siempre, desde ahora y para siempre. Mis amados, hoy hay que pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa ruptura clara y a disfrutar de nuestra relación con Dios, romper claramente con el pecado, que es lo que nos permite disfrutar esa relación con Dios, y lo ha hecho posible mediante el gran sacrificio por nuestros pecados de una sola vez y para siempre. ¿Qué les parece el día de hoy? Si hoy tomamos un tiempo de oración, mis amados hermanos, y vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. Para ello, le voy a pedir, por favor, a mi hermana, vamos a ver. A mi hermana Araceli, que por favor se prepare, me va a apoyar en la oración y permítanme.